Preparación de ejército de Israel para acabar con Gaza y viaje de Joe Biden a Israel. El horizonte cercano a la franja de Gaza está marcado por los cañones del ejército israelí. Estos gigantes del metal apuntan decididamente hacia la franja mientras miles de soldados se desplazan con precisión, ensayando cada movimiento táctico que llevarán a cabo durante la inminente ofensiva terrestre. La misión es clara: enfrentar y exterminar a Hamas, la organización fundamentalista respaldada por Irán, que ha provocado tensiones y ataques en la región. Antes de empezar, suscríbete, da like y comparte para más contenido como este. A escasos kilómetros de distancia, el gabinete de guerra de Israel se encuentra en una serie de reuniones cruciales, ajustando la maquinaria militar y afinando la estrategia antes de este complejo despliegue. Esta ofensiva no es una decisión tomada a la ligera. Se busca neutralizar a Hamas, pero hay preocupaciones adicionales, como la evacuación de cerca de 1 millón de civiles que residen en Gaza, quienes bajo la coordinación de Naciones Unidas serán trasladados al sur de Israel. Solo después de la conclusión exitosa de esta evacuación, el primer ministro Benjamin Netanyahu otorgará la autorización final para el ataque en el sur de Israel, particularmente en las áreas cercanas de Kibbutz y a pequeñas localidades previamente atacadas por Hamas. El panorama es de una clara preparación militar. Las tropas se mueven constantemente, se realizan controles policiales en las rutas y hay una palpable tensión en el ambiente. Las señales son evidentes: una confrontación está en el horizonte. En una reciente rueda de prensa, Daniel Hagari, portavoz militar de Israel, no brindó detalles específicos sobre cómo se llevará a cabo la operación en Gaza, pero sí confirmó que las fuerzas están preparándose para una ofensiva principal. Los planes y estrategias se están revisando y los soldados están constantemente en entrenamiento. El escenario y las posibles ramificaciones de este conflicto ya están en la mente de los líderes israelíes. Además de Gaza, existe la preocupación por misiles que podrían dirigirse hacia Tel Aviv, ataques potenciales de Hezbollah desde el Líbano y la posibilidad de una intifada en Cisjordania. Netanyahu y su gabinete han evaluado las consecuencias tanto a nivel doméstico como internacional y han llegado a la conclusión de que no responder con determinación podría poner en riesgo la existencia misma de Israel. La postura de Estados Unidos es de apoyo hacia Israel. Además de respaldar políticamente a Netanyahu y su gabinete, Estados Unidos está colaborando con inteligencia militar y proporcionando armamento avanzado para el asalto a la franja de Gaza. Sin embargo, no todos los actores internacionales comparten esta postura. Irán, respaldado por Rusia y con la postura ambivalente de China, ha apoyado las acciones de Hamas en la región. La operación militar que se avecina se centrará en la zona sur adyacente a Gaza y se complementará con incursiones aéreas y operativos marítimos desde el mar Mediterráneo. Aunque Egipto comparte frontera con Gaza, ha optado por una postura neutral, negándose a abrir un corredor humanitario para los palestinos, probablemente debido a preocupaciones de seguridad y experiencias pasadas con Hamas. El Líbano, por otro lado, ha optado por alinearse con la estrategia iraní en la región. Hezbollah, desde el sur del Líbano, plantea otra amenaza para Israel, pues es probable que lancen ataques en coordinación con las operaciones de Hamas en Gaza. La fecha exacta del ataque a Gaza es un secreto cuidadosamente guardado, pero es evidente que la situación es volátil. Israel está bajo presión para actuar rápidamente, pero también debe garantizar evacuación de civiles de la ONU en Gaza. Suscríbete, da like y comparte para más contenido exclusivo. En medio de esta encrucijada, las sirenas del Tel Aviv sirven como un constante recordatorio de la inestabilidad en Medio Oriente. Entre las comunidades palestinas el sentimiento es mixto. Muchos ven a Hamas como una fuerza de resistencia contra lo que perciben como una ocupación israelí y creen que la organización es una respuesta necesaria a las acciones y política de Israel en la región. Sin embargo, otros palestinos expresan su preocupación por la militarización de la franja de Gaza bajo el control de Hamas y temen las represalias de Israel. Estos últimos anhelan la paz y una solución duradera al conflicto, pero se sienten atrapados entre la línea de fuego de las dos partes en conflicto. La comunidad internacional se encuentra en una posición delicada mientras que muchos países condenan los ataques de Hamas y reconocen el derecho de Israel a defenderse. También hay preocupaciones sobre el impacto humanitario de una ofensiva a gran escala en Gaza. Las organizaciones de derechos humanos han llamado a ambas partes a evitar bajas civiles y a garantizar la protección de los más vulnerables en el medio de las hostilidades. En un escenario turbulento del Medio Oriente, el mandatario estadounidense Joe Biden finalizó su visita después de marcar 7 intensas horas en el corazón de la crisis israelí. Con la polvareda de la guerra aún en el aire, Biden partió
con una región todavía sumida en tensiones y con una situación que parece haberse complicado aún más durante su visita. Con el rugir de los motores del Air Force One de fondo, el presidente se dirigió a la prensa a bordo, destacando el progreso en el crucial desbloqueo de ayuda humanitaria para Gaza, que ha sufrido bajo el embate de los bombardeos israelíes desde los devastadores ataques de Hamas a principios de octubre. Sin embargo, la sombra de una explosión en un hospital gazatí que se teme haya cobrado cientos de vidas añadió un manto de incertidumbre y controversia sobre los relatos divergentes entre Israel y los estados árabes. Biden no escatimó en reiterar su inquebrantable apoyo a Israel, evocando las profundas heridas de la historia al trazar paralelismos con el Holocausto. A pesar de este respaldo, también hizo un llamado vehemente a la prudencia y a la claridad de objetivos en la lucha contra Hamas. Hizo hincapié en diferenciar entre el pueblo palestino y la administración radical de Hamas, condenando la supuesta táctica de utilizar a civiles como escudos. Sin embargo, el panorama regional parecía oscurecerse a medida que las manifestaciones se desataban en respuesta a la tragedia del hospital. Con la silueta del Air Force One recortándose contra el cielo, la escalada del conflicto parecía una posibilidad inminente. Biden, en un tono de reflexión, reconoció el riesgo de su misión, pero defendió su valor. A pesar de la magnitud de un despliegue presidencial de esta naturaleza, surgieron preguntas sobre el verdadero impacto de la visita de Biden al corazón del conflicto. Con la explosión en un hospital de Gaza como telón de fondo, la visita del presidente de Estados Unidos Joe Biden a la región fue eclipsada desde su inicio. Fuentes palestinas confirman que cientos de personas fallecieron en el atentado, generando una ola de protestas en distintas naciones árabes. El mandatario estadounidense se encontró con un escenario mucho más complicado de lo que había anticipado. La Casa Blanca respaldó las afirmaciones israelíes, argumentando que el ataque al hospital fue resultado de un cohete fallido de la Yihad Islámica dirigido hacia Israel. Esta versión fue apoyada, según el propio Biden, por la inteligencia estadounidense. No obstante, el escepticismo en el mundo árabe sobre las versiones de Estados Unidos e Israel, junto con la histórica desconfianza en la relación al trato a los palestinos, avivaron la indignación. Como consecuencia de este trágico suceso, Biden canceló una reunión esencial en Amán con el rey Abdullah II de Jordania, el presidente egipcio y el líder del gobierno autónomo palestino. Amán, lejos de ser el escenario de una cumbre diplomática, fue testigo de masivas protestas, reflejo de la ira árabe por la ofensiva en Gaza. Manifestaciones similares resonaron en países como Túnez, Irak, Irán, la Ribera Occidental y el Líbano. Ante la creciente tensión, el Departamento de Estado de Estados Unidos desaconsejó viajes al Líbano. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan no tardó en manifestar su repudio, condenando la explosión en el hospital y instando a la comunidad internacional a actuar ante lo que denominó brutalidad sin precedentes en Gaza. El encuentro en Amán era fundamental para Biden, quien buscaba reafirmar su apoyo a Israel sin descuidar las relaciones con líderes árabes esenciales para contener la crisis. La negativa de altos dirigentes árabes a encontrarse con el líder estadounidense pone en evidencia la merma de influencia de Washington en el panorama actual y complica las perspectivas de una iniciativa de paz en la región. La volatilidad en el mundo árabe y el temor a una mayor inestabilidad influirán, sin duda, en las futuras decisiones políticas de la región. En un comentario que generó revuelo a nivel internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a la explosión en un hospital de Gaza como obra del otro equipo. Esta declaración no solo resultó controvertida por su ambigüedad, sino que avivó las críticas de sectores republicanos, quienes cuestionan la capacidad de Biden, ahora octogenario, para ejercer el cargo de manera eficaz y enfrentar un posible segundo mandato. La ligereza percibida en la declaración de Biden chocó con la cruda realidad del hospital de Gaza, que ya enfrentaba una situación crítica a raíz de los constantes ataques aéreos de Israel. Más allá de las repercusiones en la opinión pública, este desliz verbal puede haber comprometido la posición mediadora de Estados Unidos en el conflicto, mermando la confianza de aliados árabes y sembrando dudas en la comunidad internacional. El mandatario estadounidense respaldó la versión israelí que atribuye el ataque al grupo Yihad Islámica, basándose en información proporcionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos respaldó la inocencia de Israel en el ataque. Sin embargo, la Yihad Islámica rechaza estas acusaciones. En medio de la crisis, Biden ha instado a Israel a permitir el envío de ayuda humanitaria a Gaza. Fui muy directo con los israelíes, reveló Biden.
en conversación con periodistas en el Air Force One, subrayando la necesidad de aliviar el sufrimiento en Gaza. Asimismo, destacó un acuerdo con el presidente de Egipto para permitir el paso de 20 camiones con ayuda humanitaria hacia Gaza. A pesar de que este paso podría considerarse un avance, la magnitud del desastre humanitario en Gaza supera las expectativas. Existen serias dudas sobre la eficacia real de la ayuda y, como señaló Mark Reheb, asesor de Netanyahu, el diablo está en los detalles, recordando que en el pasado Hamas ha interceptado envíos de ayuda similares. Este complejo escenario revela no solo las intrincadas dinámicas del conflicto, sino también las implicancias de las declaraciones diplomáticas y su capacidad para influir en la percepción pública y las relaciones internacionales. En un reciente viaje presidencial que tuvo como escenario la tensión en Medio Oriente, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, mantuvo reuniones clave y discursos que buscan reafirmar la postura de su administración respecto a la crisis de la región. A pesar de las intenciones de la Casa Blanca por mantener expectativas moderadas sobre el viaje, Biden se vio empujado a la necesidad de reducir las tensiones, aunque este objetivo no fue completamente alcanzado. Sin embargo, el discurso del mandatario estadounidense resaltó un fuerte apoyo hacia Israel, nación que ha sufrido recientes ataques. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien enfrenta una situación política complicada a raíz de la crisis, podría estar más predispuesto a escuchar las peticiones de Estados Unidos. En este contexto, las solicitudes de clemencia hacia los civiles palestinos podrían encontrar eco en un público israelí conmocionado, especialmente después de que Biden demostrara su apoyo viajando al país en un momento tan delicado. Ivo Daalder, ex embajador de Estados Unidos ante la OTAN, compartió su opinión sobre la visita en una entrevista con Anderson Cooper de CNN, señalando la importancia de que Israel sienta el respaldo estadounidense. No obstante, Daalder también mencionó que Biden pudo haber aprovechado su visita para discutir a fondo con Netanyahu y su gabinete sobre la estrategia actual de Israel, insinuando ciertas reservas sobre si dicha estrategia es la más adecuada. Además, en un movimiento estratégico, Biden envió un mensaje claro a aquellos que amenazan a Israel, incluyendo actores como Irán y Hezbollah en Líbano, enfatizando que Estados Unidos está dispuesto a defender a su aliado a toda costa. Esta posición se vio fortalecida con la presencia de 2 grupos de batalla de portaaviones desplegados en la región. Suscríbete, da like y comparte para más contenido exclusivo.